muy interesante de Juan Calvino que es importante citar en esta tarde, que él decía: el corazón humano es una fábrica perpetua de hacer ídolos. Dado esta breve introducción, hermanos, de lo que es la idolatría, vamos a ver verdaderamente lo que se nos transmite en cada parte de este versículo. Primera parte, primer punto: profesando ser sabios. Los sabios en la antigüedad, hermanos, entre los gentiles, muchos creen que el origen de la sabiduría y de ese conocimiento como tal proviene de grandes culturas de la época, como lo era la cultura romana, como era la cultura griega también, y en ese entonces se llamaban, en el griego, Sofi, que significa hombres sabios. Y así se llamaban, aquellos que se creían sabios se llamaban a sí mismos así, hombres sabios. Nosotros somos hombres sabios. Y después, para cubrir su miserable orgullo y vanidad, cambiaron esa palabra por filósofos, amantes de la sabiduría. Dejaron de llamarse hombres sabios y empezaron a llamarse filósofos, amantes de la sabiduría. ¿Te das cuenta el cambio tan sutil que hicieron? Dejaron de decir yo soy hombre sabio y empezaron a decir yo soy un amante de la sabiduría. Y cuando tú ves la historia de los filósofos, principalmente griegos, porque es donde más se caracteriza la cuestión de la filosofía, nosotros no condenamos la filosofía, no, hay muchas cosas buenas y que se pueden rescatar de ahí, pero cada uno de esos hombres que profesando ser sabios, como dice la Escritura, se volvieron necios. Se volvieron necios. Un ejemplo claro tenemos hoy en día, y hace un par de años murió uno de los filósofos más grandes que han existido en la época moderna, Stephen Hawking. Era un hombre que tenía una enfermedad, a lo mejor lo identificas por dicha enfermedad porque era característica, tenía un problema en su cerebro, tenía una parálisis en su cuerpo y era una de las mentes más brillantes que jamás ha existido en esta tierra. Y a la vez fue uno de los más grandes ateos que han existido en este mundo. Profesando ser sabios. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Dice la palabra de Dios: nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio, porque la sabiduría de este siglo, de este mundo, es insensatez para con Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Y esta gente se creía sabia. Y aquí dice: si alguno se cree sabio y es sabio conforme al mundo, hágase ignorante, porque la sabiduría de este mundo es insensatez delante de Dios. Y este pecado de profesar ser sabio no es un pecado que únicamente, hermano, y con lo que te mencionaba hace rato de los filósofos, no es algo exclusivo que tú digas, bueno, yo ni siquiera tengo nada que ver con la filosofía, lo único que sé de la filosofía son un par de cosas y ya, entonces no se aplica a mi vida. No, porque no es algo que deba atribuirse únicamente a los filósofos, porque creerse sabio en el conocimiento de Dios es algo que todos siempre suelen hacer. Es más, tú puedes oír a gente inconversa, a unos impíos perversos que se la viven pecando todo el día, y cuando tú te enfrentas con ellos en alguna situación que tiene que ver con la Escritura, que tiene que ver con Dios, ahí sí se creen muy sabios y te sacan la Biblia y hasta quieren tratar de entender ellos mismos la mente de Dios y te dicen, pero Dios, si Él es Dios, su voluntad entonces debe de ser esta, y creen ellos que en sus mentes pueden lograr comprender lo que es Dios.
si nosotros con la luz del Evangelio no alcanzamos a comprender lo que es Dios? Al hombre natural todas las cosas le son locura entonces. Es un pecado que todo el mundo tiene. Creerse sabio en el conocimiento de Dios. Es un pecado que no aprendes de tus padres. Un pequeño niño puede aprender de sus padres el decir majaderías. Un pequeño niño puede aprender de sus padres el alcoholismo. Un pequeño niño puede aprender de la gente que les rodea cualquier clase de pecado. Pero este pecado no es algo que se aprende. Nacemos con él, hermanos. Nacemos con esa característica de arrogancia, soberbia y orgullo de creernos sabios en nuestra propia opinión y en el conocimiento de Dios. Es algo innato, es algo natural. En todo era y en todos ha existido esta presunción de profesar ser sabios. La arrogancia intelectual delante de Dios muestra un sentido revertido de nuestros valores, y lo que sucede con la gente que profesa ser sabia es que no se conforman con las sagradas palabras de la Biblia. Se lo dice Pablo a Timoteo. No se conforman con las sanas palabras de nuestra doctrina, y todos aquellos nada saben, deliran sobre cuestiones necias. Todo aquel que no se conforma con la Sagrada Biblia, porque aquellos que se profesan ser sabios dicen, no, la Biblia no es suficiente, necesitamos ver qué es lo que dijo Buda, necesitamos ver qué es lo que dijo Mahoma, necesitamos ver qué es lo que dijo él, lo que dijo ella, y después de eso compararlo con todo y con la Biblia, y no se conforman con lo que la Escritura dice, porque la Biblia, ¿sabes qué sucede con la Biblia, hermano? Mucha gente tiene la idea de que la Biblia lo dice, yo también estoy de acuerdo con lo que la Biblia dice, entonces está bien. Y no es así, no es como funcionan las cosas. La Biblia lo dice y punto final. No interesa si estás de acuerdo, no interesa si te suena bonito, no interesa si está bien para tu percepción. A mí no me importa eso, porque la Biblia ni siquiera la escribí yo, la escribió Dios. Y entonces si Dios lo dice, ¿qué importa lo que el hombre pueda decir? Punto final. ¿Te gusta? Bien. ¿No te gusta? Bien. Al final, tú y yo dejaremos de existir y la Biblia seguirá aquí en esta tierra, permaneciendo para siempre. Porque es la palabra de Dios. La pura verdad del ser de Dios no contenta a aquellas personas que profesan ser sabias. Se creen por encima de eso y así caen en los peores errores. Si la excelencia humana, que como nos dice Santiago, la sabiduría humana es animal y diabólica, de los más grandes es derribada, y así sea, si la sabiduría y la excelencia de los grandes es derribada, nada quedará entre los hombres digno de alabanza. Y precisamente eso es lo que nuestro corazón anhela. Que la sabiduría humana sea derribada y la excelencia de Dios es lo que es exaltada. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios, porque escrito está, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Nosotros no creemos en sabiduría humana, hermanos, sino en la locura del Evangelio. Locura para los que se pierden, salvación para los que se salvan. ¿Y sabes qué sucede? ¿Sabes cuál debe de ser la actitud del creyente? Este primer punto nos marca profesando ser sabios, y en el creyente es totalmente lo contrario. Mientras uno más conoce de Dios,
aprende más de Dios, profundiza más en las Escrituras, más se da cuenta de que nada sabe. Parece curioso, parece chistoso, parece contradictor, pero mientras más aprendes de Dios, mientras más conoces de Dios, más te das cuenta de que nada sabes, de que te falta todavía muchísimo por conocer. Y vamos a pasar a nuestro siguiente punto. Leyendo primeramente Gálatas capítulo 6, versículo 3, dice Pablo: porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Porque el que cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Y así vemos este pecado, profesando ser sabios, punto número 2, se hicieron necios. A pesar de toda, ese es nuestro punto 2, a pesar de toda su arrogancia, sus grandes pretensiones de sabiduría y de jactarse de ella, se volvieron necios. A pesar de profesar ser sabios y jactarse de eso, se volvieron necios. Jeremías capítulo 10, vamos a volver al libro del profeta Jeremías, capítulo 10, versículo 14 al 15. Jeremías 10, 14 al 15 dice: todo hombre se embrutece y le falta ciencia. Se avergüenza de su ídolo todo fundidor, porque mentirosa es su obra de fundición y no hay espíritu en ella. Vanidad son, obra vana, al tiempo de su castigo perecerán. En nuestras vidas, porque la idolatría no es exclusivamente, hermano, y es lo que necesitas hoy entender, no es nada más adorar a una imagen. El hombre es una máquina perversa para hacer ídolos, y tú haces ídolos de todo. No nada más de una imagen, de un hombre, de una mujer, de tu esposo, de tu esposa, de tu familia, de tus hijos, de una película, del celular, de los videojuegos, de la televisión, de estar todo el tiempo en la cama dormido. Tú puedes hacer ídolo de todo, de un cojín tú puedes hacer un ídolo. Porque así es nuestro corazón, todo lo idolatra. Y un ídolo, para que de una vez quede claro, es cualquier cosa que sustituya a Dios. Así de simple. No hace falta que te le postres, o que le reces, o que le ores, o que le ruegues, o que le pidas. Un ídolo es sencillamente cualquier cosa que sustituye el lugar de Dios en tu vida, que debe de ser el primero. Porque creo que ya nos queda a todos claro que el lugar que Dios debe de ocupar en nuestras vidas es el primero. No puede ocupar otro lugar. Entonces un ídolo es cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios en nuestra vida. Tu carrera, tu trabajo, el dinero, tu casa, tu familia, lo que tú quieras. Es un ídolo. Hermano, ¿es pecado ver el fútbol? No. Pero si para ti es un ídolo, hermano, ¿es pecado estar tiempo con la familia? No. Pero si para ti es un ídolo, las cosas en sí mismas, el dinero, la familia, la ropa, los objetos, el celular, en sí mismo no es pecaminoso y no tiene como que, ay, el pecado del celular. No. Pero si es un ídolo para ti, entonces es pecado para con Dios. El instinto indeleble para adorar a Dios, dado por Dios en el hombre, se pervierte ese instinto de adorar a Dios natural al estar centrados en el objeto equivocado. Nosotros como seres humanos tenemos la ley de Dios grabada en nuestros corazones y nuestro fin primordial es darle la gloria a Dios. Las aves le dan la gloria a Dios, la naturaleza le da la en cosas y en objetos equivocados. Y fíjate
este ejemplo curioso que nos da el profeta Isaías en el capítulo 44, versículo 8, dice Dios hablando acerca del mismo: no temáis ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. Dice Dios acerca del mismo: no hay Dios sino yo. No hay fuerte. No conozco a ninguno. Y vamos a leer hasta el versículo 11. Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil, y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un dios o quién fundió una imagen para nada es de provecho? He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. Y más adelante nos habla y nos cuenta la historia de un hombre que está en el bosque, tala un árbol, cuida la madera, está talando, se cansa, tiene hambre, entonces de esa madera toma y hace una fogata y se cocina y come y dice: me he saciado con el alimento que he cocinado bajo este fuego, ahora vamos a hacer a un ídolo de esta madera. Y entonces de la misma madera con la que hizo una fogata, ahora está haciendo un ídolo y se postra y dice: Dios, ¿acaso te vas a arrodillar delante de un palo? Versículo 18. No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No discurre para consigo. No tiene sentido ni entendimiento para decir: parte de esto quemé en el fuego y sobre sus brasas cocí mi pan, asé carne y la comí. Haré del resto de él una abominación. Me postraré delante de un tronco de árbol. Y nuevamente, no estamos hablando si te postras delante de una imagen, delante de un muñeco, delante de una estatua. Estamos hablando si tu corazón está postrado o inclinado delante de algo que no es Dios. Porque Jesucristo mismo dijo: donde está vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Si tu tesoro es el dinero, tu corazón va a estar en el dinero. Si tu tesoro es el trabajo, tu corazón va a estar en el trabajo. Si tu tesoro es tu familia, tu corazón va a estar con tu familia. Donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Y Cristo añade después: no podéis servir a dos amos. O amáis a Dios, o amas otra cosa. Porque aborreces a una cosa o aborreces a la otra, pero no puedes amar a las dos. Simple. Si tú te casas con un hombre o tú te casas con una mujer, una cosa que por obvio esperas de la persona es que te ame nada más a ti. No quieres que te ame a ti y a otras tres, o quieres que te ame a ti y a otros tres. Funciona de la misma manera con Dios. Dice Jesús: no puedes servir a dos señores, porque amarás al uno y aborrecerás al otro. Y si tú quieres vivir con un pie con Dios y con el pie en otro lado, va a llegar un momento en que la otra cosa, sea lo que sea, va a terminar por quitando a Dios de tu vida. Puede que ni cuenta te des, pero pasa. ¿Te acuerdas de lo que Pablo decía en Atenas, de que no se le puede comparar a Dios con oro, con plata, y menciona otros objetos y dice: ni a la imaginación del hombre? Vamos a centrarnos en eso ahora para pasar a nuestro tercer punto. Profesando ser sabios, se hicieron necios, tercer punto, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible. Cuenta una historia que Leonardo da Vinci, un pintor
entre muchas otras cosas, porque hacía otras cosas además de pinturas, en la época del Renacimiento, él hizo una pintura muy famosa, que de seguro la has visto en internet o en cualquier otro lugar, que se llama La Última Cena. Y es de Jesús con sus discípulos en la última cena que se nos registra en todos los evangelios. Bueno, la historia cuenta que cuando Leonardo está pintando este cuadro magnífico, que hoy en día es muy valioso, terminó de pintar a todos los discípulos, hizo el cuerpo de Jesús, pero le faltaba su rostro. Y dice la historia que él estaba frustrado porque dice, es que no sé cómo hacerlo, no sé cómo hacer su cara, no sé cómo hacer su rostro, no lo puedo imaginar. Y para que un pintor de ese talento, con esa habilidad, te diga, no lo puedo imaginar, es porque verdaderamente no tenía ninguna noción de cómo dibujar a Cristo. Y al final dicen que se frustró y simplemente lo pintó como pudo, pero nunca estuvo satisfecho con la imagen que había hecho. Y eso se debe a una justa razón, hermano, que como hombres no podemos crear en nuestra imaginación la imagen que nosotros querramos de Dios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible. Dios es incorruptible, es inmortal. Dios por naturaleza es perfecto y por lo tanto es contrario o opuesto a todas las criaturas. Él es creador, nosotros criaturas, y nosotros como criaturas somos corruptibles y también somos mortales. Nosotros nos podemos morir en cualquier momento, nosotros somos corruptibles, nosotros somos imperfectos. Dios tiene una gloria que es esencial y que se manifiesta en sus criaturas, en su creación. Su gloria esencial absoluta, Dios no la puede cambiar, no se la pueden quitar, no la puede compartir. Dios no puede darle a alguien más la gloria porque Él es Dios. Y es algo que muchas veces pasa, hermano, porque el simple hecho de no darle la gloria a Dios en algo ya es pecado para nosotros. Porque Pablo dice, y no dice Pablo, sino dice Dios por medio de Pablo, ya sea pues que comáis o bebáis o hagáis cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Y todo lo que no le da la gloria a Dios es pecado. Un pecado que tenía la iglesia en Galacia. Gálatas capítulo 4, versículo 8. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Y hoy en día, hermano, podemos ver lo mismo en nuestras vidas. No importa si en tu vida pasada eras o no eras católico, había un pecado en tu vida, entre muchos otros, antes de conocer de Cristo de una manera personal, y era el pecado de la idolatría. Adorabas cualquier cosa, y Pablo es lo que le dice a la iglesia en Galacia. Ciertamente, en otro tiempo, antes de conocer a Dios, adorabais a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? La idolatría de Galacia era la cuestión de la ley y el judaísmo y todo eso, pero para nosotros puede aplicar cosas totalmente diferentes y distintas. Ahorita, conociendo a Dios, ¿cómo es, hermano, que muchas veces nos queremos volver a esclavizar al yugo de la idolatría, de un hombre, de una mujer, de un objeto, de una actividad, de lo que tú quieras? Dios tiene una gloria que nada ni nadie se la puede cambiar, ni quitar, ni compartir. Y la idolatría espiritual es un pecado sutil que existe desde el comienzo del Génesis hasta hoy. La característica de esta idolatría es que el ser humano adora a Dios no como Dios es. Hace meses vimos
semana tras semana, atributos de Dios, la omnipresencia, inmutabilidad, omnipotencia, omnisciencia, omnipresencia, presciencia, inmutabilidad, tantos más, trascendencia, perfección, santidad, ira, justicia, amor. Vimos tantos atributos de Dios, y la idolatría espiritual es simplemente adorar a Dios no como Dios es, sino como uno se lo imagina y como uno quiere que sea. Dios no es una pintura. Por eso te ponía hace rato ese ejemplo histórico. No puedes decir, es que yo pienso, es que yo creo, es que yo imagino que Dios es de esta manera. Porque cualquier cosa que tú quieras adorar en base a lo que tú crees, a lo que tú piensas y a lo que tú te imaginas, eso es un ídolo, porque no es realmente como Dios es. No importa si tú dices, es que yo adoro al único Dios, a Jehová, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Yo creo en la Trinidad, yo creo en el Padre, yo creo en el Hijo, yo creo en el Espíritu Santo. Está bien, pero mientras los adores de la manera en la que tú crees que ellos son y en la manera en la que tu imaginación los ha fabricado, no estás adorando ni siquiera a un Dios real. Estás adorando a un Dios de tu propia imaginación, porque no estás adorando a Dios como Él es, sino como tú lo quieres ver. Y eso es algo muy peligroso, muy sutil, porque mucha gente hoy que va a la iglesia, hoy que va a cualquier lugar a buscar al Señor, ellos creen estar bien. Ellos creen estar bien delante de Dios. ¿Por qué? Porque adoramos al único Dios. Y cuando tú les preguntas quién es Dios, te describen la clase de Dios que ellos quieren tener. Y eso no es Dios. Es un producto de la imaginación del hombre. Es un producto de la mente humana. Dios no es una pintura para que digas, yo quiero ponerle estos zapatos, yo quiero ponerle estos tenis, pero que sean de esta marca, y quiero ponerle esto, y su sonrisa va a ser así. No, Dios no, tú no escoges cómo es Dios. Dios es tal y como es. Y déjame decirte algo, nos guste o no nos guste la persona de Dios, Dios es perfecto. No hay nada que le podemos cambiar, quitar, añadir o poner, porque Él es Dios. Porque Él es Dios. No es un producto de nuestra imaginación. Es peligroso, hermano, sentarse y decir, yo pienso que, yo creo, yo quiero sentir que Dios es amoroso en este punto y en este otro es un poco más complaciente. No, Dios es Dios. ¿Quieres conocer cómo es Dios? Lee la Biblia, y así como lo encuentras en la Biblia, así es Dios. Y Jonás, Dios hablando a través de Jonás, dice, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Y cuando dice la palabra de Dios, vanidades ilusorias, lo que transmite es ídolos vanos, ídolos mentirosos, ídolos engañosos, ídolos ilusorios. Y cuando hablamos de una ilusión, yo puedo hacer ilusiones, hermano, no traigo ahorita, pero yo puedo hacer ilusiones con cartas, y te puedo hacer una ilusión ahorita y tú no vas a entender ni cómo lo hice, pero es algo falso, es algo ficticio, no es real. Yo te estoy con el respeto de la palabra, te estoy tomando el pelo, te estoy engañando, y tú ni cuenta te das de lo que hice, pero yo te estoy ilusionando. Así es, los que siguen ídolos vanos, los que siguen vanidades ilusorias, los que siguen ídolos engañosos, ídolos mentirosos, la misericordia de Dios abandonan. ¿Te das cuenta de la gravedad del pecado de la idolatría? Los que son idólatras abandonan voluntaria y deliberadamente la misericordia de Dios. Hace rato cantábamos, alabábamos, tu misericordia es grande. Y por la misericordia de Dios despertamos cada mañana. Pero los que son idólatras abandonan la misericordia de Dios. No la quieren, la desechan, la menosprecian,
Los que siguen ídolos vanos, su propia misericordia de Dios abandonan. ¿Y sabes qué es lo más terrible de todo esto? Pasando a nuestro cuarto punto, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible, cuarto punto, en semejanza de imagen de hombre corruptible. Eso es lo peor de este asunto, que no nada más cambian la imagen de la gloria de un Dios incorruptible, sino que la cambian por la imagen de un hombre corruptible. El hombre a lo largo de toda la historia ha sido adorado en diferentes formas. Y hoy en día, ¿sabes cuál es una de las doctrinas, ideologías, pensamientos, filosofías, llámale como tú quieras, que más impera hoy en día en este mundo? Y en el día de hoy, uno de los pensamientos más populares es el humanismo. Y todo el mundo es humanista, porque lo tenemos arraigado bien adentro en el corazón. Aunque no sepa ni siquiera lo que es el humanismo, aunque no sepa ni siquiera lo que representa el peligro del humanismo, es un peligro mortal que hoy en día todos tienen. ¿Sabes cuál es el humanismo? El humanismo es: yo soy el centro del universo. Primero yo, después yo y hasta el último yo. Y allí están todo el internet lleno de frases que son una basura, de que tú ámate, consiéntete, valórate, disfrútate y tanta otra sarta de basura que va en contra de las Sagradas Escrituras, cuando Jesucristo nos dice: niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día y síguete. Lo que el mundo te dice es: valórate, ámate, disfrútate, date tus gustos. ¿Sabes? Es abrumador, es cansado, porque es algo tan arraigado, sobre todo hoy en los jóvenes. En la universidad llevamos una semana, una materia donde cada día nos decían la misma basura. Cada día nos decían: chicos, recuerden, al final de cada día, la opinión que importa es la de ustedes. Y no agraden a nadie, agrádense a ustedes mismos. Es el pensamiento que el mundo está inyectando en toda la humanidad todo el tiempo. De verdad. No importa nadie más que tú. Y puedes ser horrible, y puedes ser fea, y puedes ser horrible como hombre, y puedes no tener dinero, y puedes ser un perdedor en todos lados, pero yo soy muy importante. Y te lo dicen con las siguientes palabras: debemos aprender a ser egoístas. Una vez nos estaban dando una clase igual de psicología, y yo mencionaba en la clase, porque piden mucha participación al exponer, al hablar, y decía: es que parte de nuestro objetivo en esta tierra es servir a los demás. Y la maestra, que es psicóloga, me dijo: está bien, pero ten cuidado, recuerda ser egoísta, porque primero tienes que amarte y quererte a ti para que después puedas ayudar a los otros. Puede sonar razonable, pero es una idolatría eso, hermano. Eso es lo que hace el humanismo. No, Dios no importa, quiten a Dios de aquí. A Dios no lo queremos aquí. Yo soy el centro. Yo vivo mi propia vida como yo quiero vivirla, porque yo soy libre. No somos libres, hermano. Ninguno de nosotros, ningún ser humano es libre. O eres esclavo del pecado y Satanás, o eres esclavo de Cristo. No hay más. ¿Crees que eres libre? Ninguno de los que estamos aquí somos libres. La libertad es la mentira más grande que el ser humano tiene. Porque ninguno somos libres. O somos esclavos del pecado o somos esclavos de Cristo. Pero no somos libres. Libres, sí, verdaderamente libres para ser esclavos de Cristo. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Para hacer lo que queremos? No, para ser esclavos de Cristo. ¿Te das cuenta de esta cuestión tan importante? Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Como el culto a Dios se cambia por devoción a ídolos hechos por el hombre y que reflejan al hombre. Y que reflejan a los hombres. Hace poco, en esta semana, murió un papa. Dios mío.
¿Cuánta idolatría puede haber un hombre? Yo solo sé que ningún hombre ha ido a la cruz por ninguno de nosotros. Y por lo tanto nuestra adoración y devoción no la merece nadie más que uno. Uno nada más. Filipenses capítulo 3, versículo 18. Dice la palabra de Dios, Pablo escribiendo a la iglesia en Filipos, advirtiéndoles de gente falsa dentro de la iglesia, dice Filipenses 3:18, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Algunos que dejando al verdadero Dios siguen vanidades ilusorias, ídolos vanos, ídolos engañosos, o se hacen a sí mismos ellos su Dios, como ya lo habíamos mencionado, los seres creados y corruptibles. Y ahora ya llaman a todos Dios. Ahora que Argentina ganó el Mundial, ya estaba por todo internet fotos de Messi, que si bien es uno de los mejores jugadores de fútbol que en la historia ha habido, pero poniéndole a Messi como Dios, literalmente aún con las palabras. Volvemos al mismo punto, hermano. El fútbol no es malo. Una pelota no es pecaminosa. Ver un partido no es pecaminoso. Pero rayar en la idolatría es lo que es pecado delante de Dios. Habacuc, capítulo 2, versículo 18. Habacuc 2:18 dice: ¿de qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. Hay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate, ¿podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Leemos este texto para pasar a nuestro quinto y último punto. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Porque la idolatría, hermanos, si bien no es nada más las cosas que mencionábamos hace rato, en los tiempos antiguos y aún hoy en día, la idolatría consta de simbolizar con imágenes, con cosas, con objetos, supuestas deidades. Y aquí Pablo nos dice de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, ídolos e imágenes que son objeto de olvidar a Dios. Imagínate esto, el pueblo de Israel en Egipto como esclavos. Dios trae plaga tras plaga tras plaga a Egipto, plagas que atacaban directamente a los dioses de Egipto. Dios les da libertad al pueblo de Israel, llegan al desierto, Dios abre el mar rojo, el mar cae sobre los egipcios, Dios cuida del pueblo, pero Moisés se va 40 días y dicen ya, Dios nos abandonó. Hagamos un ídolo, hacen un becerro de oro y empiezan a adorar a ese ídolo. ¿Por qué? Porque olvidaron lo que Dios había hecho en sus vidas. Cuídate de no olvidar lo que Dios ha hecho. Porque cuando te olvidas de que cuando todo el mundo te dio la espalda y Dios era el único que te brindó perdón, empiezas a idolatrar otras cosas. Cuídate de olvidar de dónde Dios te sacó, porque te vas a idolatrar a ti mismo.
Cuídate de olvidar las misericordias de Dios, porque no es tu trabajo, no son tus ganas de vivir, no es tu esfuerzo el que te tiene aquí, sino la misericordia de Dios. Cuídate de no olvidar. Libro de los Salmos, capítulo 106, versículo 20. Dice el libro de los Salmos 106, 20. Así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto, maravillas en la tierra de Cam, cosas formidables sobre el mar Rojo. Esa fue la raíz de la idolatría de Israel. Olvidaron a Dios. Cuídate de no olvidar a Dios, porque eso te va a llevar a la ingratitud. Eso te va a llevar a ser irreverente y rebelde contra Dios. Y lo recalca aún, lo vemos igual en el Nuevo Testamento. Primera de Corintios 10:14 dice, Primera de Corintios 10:14, por tanto, amados, huid de la idolatría. Y todo lo que antes Pablo habló en el capítulo 10, está recordándole al pueblo, a la iglesia, lo que el pueblo de Israel hizo. Entonces concluye diciendo, por tanto, hermanos, huid de la idolatría, porque lo que sucede es que atribuían una deidad a las criaturas más despreciables, aves, cuadrúpedos, reptiles, y decir, esto es Dios. Esto es Dios. Aunque tú no tomes tu celular y digas, esto es Dios, y no hace falta que lo hagas, el simple hecho de que puedas entrar al celular y ver que en el celular estás 5 horas cada día y estás en oración con el Señor 1 hora, ¿cuál es el Dios de tu vida? No hace falta que digas esto es Dios y te postres delante de Él. Agarrar cualquier cosa vana, absurda y ponerle una deidad y llamarlo como si fuera Dios es el mismo pecado que cometió el pueblo de Israel. Fue el mayor honor que Dios le hizo al hombre que nos haya hecho su imagen y semejanza. ¿Qué mayor honor es, hermano? Hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero es la mayor deshonra que el hombre ha hecho a Dios, a la imagen del hombre. Así como es el mayor honor que Dios nos ha concedido el ser hechos a su imagen y semejanza, la mayor deshonra es que el hombre ha hecho a Dios a la imagen del hombre. Isaías 40:18 dice, el profeta Isaías, capítulo 40, versículo 18. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿A qué pues haréis semejante de Dios? ¿O qué imagen le compondréis? ¿A qué se puede hacer semejante a Dios, hermano? Nosotros hoy creemos en el único Dios verdadero. Y nuestro anhelo es que hagamos a un lado toda idolatría que pueda haber en nuestros corazones. Y terminamos confesando las mismas palabras en esta enseñanza que el apóstol Pablo dijo, 1 Corintios 8, del 4 al 6. Terminamos diciendo, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo,
y que no hay más que un Dios. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Eso es lo que nosotros creemos. Y nuestro anhelo es el mismo que Pablo tuvo por la iglesia en Tesalónica. Pablo le dice a la iglesia en Tesalónica: nos maravillamos de cómo os convertisteis de los ídolos para servir al Dios vivo. Ese es nuestro anhelo. Que nos convirtamos de los ídolos para servir al único Dios vivo. Oremos. Padre, muchas gracias, Señor. Tu palabra dice, por lo tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor, gloria y poder por todos los siglos de los siglos. Amén. Padre, hoy reconocemos que el único Dios que hay eres tú, Señor. No hay ningún otro Dios además de ti, Señor. Padre, y nuestro anhelo es que como aquellos 3 jóvenes valientes en Babilonia, aunque tú nos salves o no nos salves del fuego, oh Rey, no nos postraremos delante de tu ídolo. Señor, nuestro anhelo es tener esa misma valentía de poder decir, así tú nos salves o no, nos rescates o no, jamás doblaremos rodillas delante de nada ni de nadie que no seas tú, Señor. Porque tú eres el único Rey de reyes y Señor de señores, Padre. Que delante de ti se doble toda rodilla, Padre. Y toda lengua confiese que solo tú eres Señor. Oh Padre, el Dios que avergonzaba a los dioses paganos. Oh Padre, cuando los filisteos robaron el arca de la alianza y la llevaron al templo de su dios, Dagón, ese dios amaneció sin cabeza, Padre, por tu poder, porque tú eres el único Dios. Y ese Dios de ese momento es el mismo Dios que hoy nosotros adoramos. Padre, tú degolla todo ídolo, Señor. Amén. Y permítenos adorarte solamente a ti. Porque solo tú eres digno, Padre. En tus manos estamos, Señor. Amén. Y amén. Amén. Amados, no queda nada más que copiar las palabras del apóstol Juan cuando terminó su primera epístola, 1 Juan 5:21. Amados, huid de la idolatría. Que el Señor les bendiga mucho. Tengan un hermoso domingo y día del Señor, y que Dios les bendiga mucho en este inicio de año, inicio de mes, inicio de semana que también tendremos con su favor. Que el Señor sea con todos ustedes y estamos para servirles en lo que se ofrezca. Bendiciones igual a nuestros hermanos que están a través del internet. Que la gracia del Señor sea con todos ustedes.
Bendiciones.